Muy buenas tardes, queridos amigos de Conferencia Fusenda los sábados. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una conferencia que se sale de los lineamientos generales, que son conferencias del Evangelio y del Libro de los Espíritus. Sin embargo, esto es un tema que tocó Kardec también, la música y la espiritualidad. Y bueno, tenemos la persona ideal para darnos este tema. Es Álvaro Agudelo Díaz del Castillo. Álvaro es licenciado en Educación Musical de la Universidad del Atlántico, es magíster en Educación de la Universidad Javeriana en convenio con la Universidad del Norte. Actualmente cursa un doctorado en Educación en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Es docente de tiempo completo en el programa de licenciatura en música en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. En cuanto al espiritismo, tiene 33 años de ser espírita. Acá lo conoció en la ciudad de Barranquilla y toda su vida ha estado en Barranquilla, aun cuando es de Tumaco, orgullosamente tumaqueño. Entonces, gracias Álvaro por aceptar esta invitación y como toda reunión espírita vamos a iniciar con una elevación de pensamiento, para lo que les pido que me acompañen a elevar a nuestro Padre Celestial esta solicitud de ayuda, de sustentación, apoyo, inspiración, especialmente a nuestro conferencista, que aunque es experto en el tema, también necesita que su verbo sea fluido, y que ese mensaje, cual semilla, penetre en nuestras mentes, en nuestras emociones, y que pueda dar frutos de fe, de amor, de esperanza, de sabiduría, de compasión. Gracias, Señor, por este día, por esta hora, y quédate con nosotros apoyando especialmente a nuestro conferencista. Gracias y que así sea. Así sea. Muchas gracias a todos por acompañarme. Y Álvaro, bienvenido. Bueno, se me olvidaba decir, Álvaro es cofundador de Fusenda y fue miembro de la junta directiva por muchos años, así que es de la familia. Gracias Álvaro por estar aquí. Adelante. Buenas tardes para todos. Hoy nuestro tema, un tema que me apasiona, música y espiritualidad. Mira, no corre la imagen. Aló. A ver, no ¿Qué corre pasó? que no corre la diapositiva. Los centros neurofluídicos. No corre. No corre la diapositiva. Entonces quiero ver si es que hay que... Dale. Métete otra vez, a ver. Perfecto, voy a entrar otra vez. Ok. Prueba. Ahora sí. Ya, ¿Listo? ahora sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Continuamos entonces. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis. Con esta frase tomada de allí, del Génesis 1:3, relacionada con el principio de los tiempos, con la creación, está presente la fuerza creadora del sonido. Al decir dijo Dios, se entiende que el sonido es poder. La palabra fluye con el sonido. Dice la física cuántica, toda materia es energía. Las partículas que la componen están en constante movimiento. Por lo tanto, si hay movimiento, hay choque. Es decir, sonido. Y al mismo tiempo, también hay luz. Todo cuanto suena, todo lo que existe suena y al mismo tiempo alumbra. Esta afirmación de la física cuántica permite corroborar que el sonido está presente en todo, pero en toda la creación. Que todo lo que existe en el universo suena y alumbra simultáneamente.
Aclaro eso sí, que el hecho que no escuchemos las vibraciones de todo lo que nos rodea no quiere decir que no suceda. No los escuchamos por las limitaciones de nuestro sistema auditivo. Las paredes que rodean nuestra casa están vibrando. La silla, el mueble, todo lo que nos rodea está vibrando. Lo que pasa es que nuestro organismo no está condicionado para eso. El margen de frecuencia de nosotros, los seres humanos, está entre 20 y 20.000 hercios. Nuestro espectro de audición es increíblemente limitado, ¿no? Por encima y por debajo de ese rango se encuentra un amplio panorama de vibraciones subsónicas y supersónicas que, aunque no las escuchemos, ejercen una acción perfectamente mensurable sobre nuestro organismo. Hay un sinnúmero de sonidos que no escuchamos, pero que pueden ser captados por otros animales, por los murciélagos, por los gatos, por los perros, por los tiburones, por los elefantes, etc. En ese orden de ideas, aún el hombre no comprende la magnitud de la influencia que ejerce la música. Desde que se tiene memoria, la música ha acompañado al hombre y aunque le reconoce su importancia, aún no comprende la magnitud de su influencia en los procesos de desarrollo del ser. La música activa más partes del cerebro que cualquier otro estímulo humano. Óigase bien, la música estimula más partes del cerebro que cualquier otro estímulo humano. Entonces, ¿qué sucede? Que con la música se puede regular las hormonas, se puede fortalecer la memoria, el aprendizaje, se afecta la velocidad de las ondas cerebrales, se recrea recuerdos, etc. La música están asociadas, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos las alegrías, ¿no? Nosotros en nuestra música occidental utilizamos ciertos tipos de música para sentirnos felices, ¿cierto? Para sentirnos animados. Y utilizamos otra música diferente a esa para los momentos, por ejemplo, de funeral. A ver, voy a ser más explícito. Las músicas asociadas a la alegría de las culturas occidentales son las que tienen ritmos rápidos, con timbres brillantes, con líneas melódicas ascendentes y fuertes. Son las que popularmente se utilizan para ambientar nuestra fiesta, para subir el ánimo. En cambio, las músicas asociadas con la melancolía, con la amargura, con la soledad, son las lentas, escritas generalmente en modo menor, con muchos cromatismos en su melodía. Son las popularmente utilizadas en los funerales. ¿Puede la música guiar o influir en las acciones del ser humano? Veamos. La música, independientemente de la letra, comunica un mensaje. No son necesarias las palabras para que la música tenga significado. El impacto de la música puede afectarnos, influir sobre nuestras emociones y estados de ánimo, afectar el comportamiento, inclusive la toma de decisiones. La música puede tener también un impacto en nosotros sin que nos demos cuenta. Es lo que se acostumbra a llamar música subliminal. La ciencia médica también ha explorado el potencial de la música para la curación, la llamada musicoterapia. Como ven, la influencia de la música se ve en diferentes ámbitos. La escucha musical implica un proceso semiótico complejo. La condición musical de un hecho sonoro, es decir, de un patrón de eventos sonoros, llamaríamos nosotros los músicos, resulta de la convergencia de muchos sistemas o variables semióticas, lo lingüístico, lo científico corporal, lo espacial, entre otros. En todo caso, cualquier forma de escucha musical es esencialmente histórica.
no se puede desprender de todo lo vivido y del conjunto de conocimientos disponibles de quien escucha. Va ligado. Es decir, que la música está subordinada al contexto, a la subjetividad de quien la escucha. De muchas formas se puede clasificar la escucha musical. Para el tema que nos compete esta tarde, me apoyaré en 3 tipos de escucha que coinciden con las aptitudes y las conductas individuales. Estos tipos de escucha son: 1, la audición sensorial, o también llamada sensual, que es escuchar la música por el puro placer que produce el sonido musical mismo. El objetivo de esta escucha es obtener bienestar. Es, por ejemplo, que mientras usted está sentado, eh, comiendo algo, tomándose un café, y deja que la música de fondo lo acompañe. Otro tipo de escucha es la audición asociativa. Es aquella que, es utilizar más bien el poder evocativo de la música para recordar existencias vividas, construir lugares imaginarios o relacionarse con eventos posibles. Suena la música de fondo y usted está recordando cuando era niño y hablaba con su padre, por ejemplo. Otro tipo de escucha es la audición crítica. Es el análisis de la obra musical a partir de su interpretación, afinación, balance, estilo, texto. Es una audición más con un sentido de entender la obra desde su formalidad. Como vengo contextualizando el tema, da a entender que nosotros, que somos espíritus encarnados en nuestro planeta Tierra, vivimos sumergidos en un mar de sonidos y poco o nada somos conscientes que eso ocurre, que el sonido nos invade permanentemente. En un sentido amplio, espiritualidad, porque el tema es música y espiritualidad. La espiritualidad se refiere a una disposición principalmente moral, psíquica o cultural que posee quien tiende a investigar y desarrollar las características de un espíritu, es decir, un conjunto de creencias y aptitudes características de la vida espiritual. La música espiritual es aquella que le ofrece una experiencia espiritual tanto al artista, intérprete, como al oyente, es decir, que tiene doble vía. Influye al que está tocando el piano mientras hace su interpretación, pero también influye al público que está escuchando la obra. Hasta ahora hemos hablado de la música en nosotros, espíritus encarnados, pero ¿hay música en el mundo espiritual? Veamos qué nos dice el insigno maestro en el libro de los espíritus, nuestro amado decodificador, el maestro Kardec. En la pregunta 249 del libro de los espíritus, dice la pregunta: ¿percibe el espíritu los sonidos? Y le responden: sí, y capta además otros que vuestros sentidos limitados no lo pueden percibir. Y continúa preguntando: ¿la facultad de oír reside en todo su ser como la de la vista? Y responden los espíritus: todas las percepciones son atribuidas del espíritu, son atributos del espíritu y forman parte de su ser. Cuando se haya revestido de un cuerpo material, aquellas solo le llegan por conducto de sus órganos, pero en estado de libertad, las percepciones dejan de estar localizadas. Todo el espíritu escucha, todo el espíritu percibe. Continúa preguntando. Dice la pregunta 251. ¿Los espíritus son sensibles a la música? Y ellos nos responden: ¿te estás refiriendo a vuestra música, es decir, a la música de nosotros, los espíritus encarnados?
Porque, ¿qué es ella si se la compara con la música celeste? Esa armonía de la cual nada en la tierra puede daros una idea. Aquella es respecto a esta última lo que el canto del salvaje en comparación con una suave melodía. Sin embargo, algunos espíritus vulgares pueden experimentar cierto placer en escuchar vuestra música, porque no les es dado todavía comprender otra más sublime. La música tiene infinitos encantos para los espíritus, debido a sus muy desarrolladas cualidades sensitivas. Me refiero a la música celeste, que es cuanto la imaginación espiritual puede concebir de más bello y suave. Fíjense la profundidad de lo que ellos dicen. Nos está dando a entender que ellos pueden percibir de mejor forma la música, de una forma más clara, más penetrante, diría también, que de la forma como nosotros la percibimos, y que además está diciendo que percibe un sinnúmero de sonidos que nosotros por nuestras limitaciones corporales no podemos concebir. Siguiendo con esta orden de ideas, voy a plantear 7 afirmaciones, ¿sí?, que tienen que ver con la relación de música y espiritualidad. La música puede mejorar las energías espirituales. Es la primera afirmación que hago. ¿Cómo así? Es un instrumento que, guiado apropiadamente, permite la elevación espiritual. Este hecho se puede validar acá. Un escritor reconocido también en nuestros textos espíritas se llama Giovanni Scognamillo. En su texto Música y Espiritualidad, cita lo que hicieron las energías de la música para preparar energéticamente la ciudad donde vivía Kardec. Dice la cita: una pléyade de espíritus superiores vinculados a la música universal descendió al orbe, aglomerándose en el amplio territorio europeo para auxiliar, amenizando el ambiente y creando la psicoesfera favorable al trabajo de los espíritus. Enseguida, esos iluminados músicos, guiados por una brújula invisible, hicieron de París, conocida entonces como la Ciudad Luz, la antesala de sus presentaciones, y, como estaba previsto, saturaron aquel punto geográfico que sería el taller de trabajo de Kardec, con energías elevadas que espiritualizaron a través de la música. Fíjese cómo se entiende desde esta cita que la música tiene un valor reconocido en el mundo espiritual, y estos espíritus superiores reconocen eso y la aprovechan para limpiar energéticamente, para preparar el lugar aquel donde vivió Kardec, donde iba a comenzar a desarrollar todo ese proceso al cual vino preparado, que era la codificación del mensaje espírita. Continuando con estas afirmaciones, voy a plantear la segunda. El estado evolutivo del espíritu determina su inclinación musical. ¿Cómo así? Bueno, para hacerme entender, voy a referirme a lo que plantea Nuestro Hogar, el libro psicografiado por Chico Xavier. Dice una cita que describe: comencé a oír maravillosa armonía que dominaba el cielo. El centro del campo estaba repleto. Lo más sobresaliente de nuestro hogar se había dado cita allí en magnífica forma. Piensen ustedes cómo allí guarda relación el estado evolutivo del espíritu, ¿cierto? Determina la tendencia y permite conglomerar a gente que está vinculado con este tipo de música, con este tipo de armonía que ambienta y que permite
hacerlo mejor. Existen múltiples formas de clasificar la música. Nosotros acá, los humanos, decimos que hay música culta, que hay música tradicional, que hay música popular, tonal, modal, atonal, dodecafónica, programática, etcétera, etcétera. La subjetividad, las necesidades espirituales de quien escucha o interpreta la música va acorde con esas tendencias. Entonces, usted, amigo, hermano, ¿se ha preguntado qué música oye? ¿Qué música le gusta? Voy a afirmar ahora la número 3. La música tiene gran poder de convocatoria. La buena música convoca a los seres más elevados. Retomando nuevamente el mismo texto de Chico Xavier, nuestro hogar, se describe lo siguiente. No era lujo ni exceso de naturaleza alguna lo que proporcionaba tan brillo a aquel cuadro maravilloso. Era la expresión natural de todo, la sencillez confundida con la belleza, el arte puro y la vida sin artificios. Este es un relato que plantea el libro en algo que citan allí, que llaman el campo de la música. Cada vez que se hacía música, se sentía una vibración sana, que los eleva y que convoca, por supuesto, por ser eso, por ser una buena música que permite conglomerar, acercar a la gente. Continúo con una nueva afirmación. Vendría la número 4 de las 7 que tengo para presentarlas a ustedes. La cuarta dice, la buena música se relaciona con la belleza del universo, con el bien sublime. Fíjese, la buena música se relaciona con la belleza del universo, con el bien sublime. Nosotros incluso acá, cuando escuchamos buena música, entiéndase por buena música aquella que nos eleva el espíritu, que nos eleva el ánimo, que nos hace sentir bienestar, que nos hace reflexionar en torno a nuestra existencia. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos un tema, el tema Gracias a la vida de Mercedes Sosa, cuando escuchamos la melodía que lleva, la interpretación de la cantante y el texto mismo, nos permite reflexionar acerca de la importancia de la vida, de la oportunidad que tenemos de estar aquí para seguir adelante. Y no solo esta obra, hay muchas obras del contexto popular, porque no solo la buena música está en la llamada música clásica, no, la buena música está en los bambucos también, en los pasillos, en las cumbias, en los paseos vallenatos, claro que sí, en la misma salsa, hasta en la música bailable hay buena música que permite reflexionar y reconocerse uno como ser humano, hacer una especie de parada, mirar qué ha hecho en el trayecto de su vida, qué está haciendo ahora y qué podría hacer para mejorar. De esas músicas hay buenos ejemplos. Por ejemplo, hay un tema hermoso que se llama Todo cambia, que también lo interpreta Mercedes Sosa. Hay otro tema que se llama La vida vale la pena, de Petrona Martínez, que ella lo que plantea es que a pesar de las circunstancias adversas, vale la pena vivir. Está el tema también Dios no me deja, del maestro Leandro Díaz, donde plantea que todos nacemos con lo necesario para sobrellevar la carga. Cabe resaltar que Leandro Díaz era ciego de nacimiento, y él, a pesar de todo, siempre fue una persona alegre, dispuesto, con buen ánimo para sobrellevar su dificultad. Y esa canción que les acabo de citar plantea eso. Continuamos.
quinta, o cinco, quinto, si la buena música tiene su origen en el universo, es decir, en Dios. Las grandes obras maestras terrestres son una pálida copia de las músicas celestes. Hay textos espíritas donde explican que muchas de las grandes obras, los músicos compositores de acá, fueron llevados en su momento, en la etapa del sueño, a esas esferas que ellos escucharon, y al volver acá, a nuestro plano, la llevaron a la partitura. Intentaron pues hacer una buena copia, pero eso es muy difícil hacerlo, dadas las limitaciones que tenemos nosotros, pero intentaron hacerlo, y muchas de las grandes obras maestras son una copia de esas del mundo espiritual. En el libro Nuestro Hogar se describe también: nuestros orientadores en armonía absorben rayo de inspiración en planos más altos. Los grandes compositores terrestres son, a veces, traídos a esferas como la nuestra, donde reciben algunas expresiones melódicas para transmitirlas. A su vez, a los oídos humanos, adornando los temas recibidos con el genio que poseen. El universo, André, está lleno de belleza y sublimidad. La antorcha resplandeciente y eterna de la vida procede originalmente de Dios. Este texto que estoy citando es un texto hermoso que sugiero que lo lean no una, sino varias veces. Otra afirmación que hago, la número 6, dice: la calidad de la música del planeta está en relación con su estado evolutivo. Para esto voy a apoyarme con una información mediúnica que nos llevó a través de Mozart. Júpiter es uno de los planetas más evolucionados en nuestro sistema solar. En la revista la revista espírita de mayo de 1859, citan una comunicación mediúnica con Mozart. Cuando digo Mozart me refiero al genio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart. Dice Mozart en esa comunicación: en el planeta donde vivo, Júpiter, la música está por todas partes, en el murmullo del agua, en el ruido de las hojas, en el canto del viento. Las flores murmuran y cantan, todo produce sonidos melodiosos. La naturaleza es tan admirable, todo nos inspira el deseo de estar con Dios. No tenemos instrumentos, son las plantas y los pájaros los coristas. El pensamiento compone y los oyentes disfrutan sin audición musical, sin el recurso de la palabra, y eso a una distancia inconmensurable. En los mundos superiores esto es aún más sublime. Fíjese todo lo que explica, todo lo que profundiza acerca de cómo fluye la música en esos mundos. Esto reafirma lo que dije al principio. La música está presente en todo el universo. Esta sería la última afirmación. Completaría las 7 que le dije al principio. Y es la que dice: la música espiritual se puede manifestar de diferentes maneras, con o sin instrumentos musicales, con la intervención del medio o sin ella. Para explicarme, voy a apoyarme en lo que dice Ernesto Bozano. Él publicó un texto llamado Música Trascendental. En ese texto, él ofrece una clasificación de las músicas provenientes del plano espiritual, y él plantea lo siguiente: dice que hay música producida en las inmediaciones de un medium, independientemente de la presencia de un instrumento musical. Hay música producida en un instrumento musical y en presencia de un medium, sin que haya contacto físico entre ambos. Es decir, se escucha la música del instrumento, pero el músico no está tocando el instrumento. Nos dice también que hay música obtenida con la participación directa del medium, que toca un instrumento
que no sabe tocar o que en trance toca de manera muy superior a aquella que es capaz normalmente. También nos dice que hay manifestación musical que se oye vibrando en el aire en ocasión de la muerte de alguien. Que hay audición musical que se escucha mucho después de la muerte de una persona, pero que está claramente relacionada con ese acontecimiento. Que hay música espiritual con carácter domiciliario, es decir, que parece estar, ¿no?, relacionada con un determinado ambiente y no con las personas que la perciben. Y concluye diciendo también en su clasificación que hay música que solamente es percibida por determinados sensitivos en estado de trance. Por otra parte, además de esta clasificación que nos dice Ernesto Bozano, la doctrina espírita también identifica tres grupos, ¿no? Acá se plantea que hay música para la evangelización, que es aquella cuyo fin es educar para la eternidad, transmitiendo el conocimiento espírita, por ejemplo, transmitiendo cuáles son las leyes universales, por ejemplo, cuál es la moral de Cristo, ¿sí? Hay música para la divulgación, aquella cuyo fin es dar a conocer la doctrina espírita, apunta más al adoctrinamiento, por ejemplo, cuando música cuyo texto habla de cuáles son los fundamentos del espiritismo. Y un tercer grupo sería la música para ambientación, aquella que predispone y o facilita que los pensamientos y sentimientos estén de acuerdo con el ambiente, que induce a las personas a adaptar sus vibraciones a la vibración de un determinado lugar o de una determinada tarea a realizar. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se dan las reuniones de corte mediúmnico, donde se coloca cierta música o en el momento de los pases que se coloca este tipo de música. A todas estas, entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos plantear, uno, que la música puede mejorar las energías espirituales. Es un instrumento que guiado apropiadamente permite la elevación espiritual. También se puede concluir que hay diversos tipos de músicas. El estado evolutivo del espíritu determina su inclinación musical. Uno mismo escoge lo que quiere escuchar, ¿cierto? Y si usted comienza a hacer el análisis, se dará cuenta que tiene ciertos afectos por un tipo de música. Piensa, a ver, ¿qué es lo que le llama la atención? ¿Es la música? ¿Es el texto? ¿Qué lo lleva a ella? ¿Relaciona que o hay algo asociativo allí que lo vincula con momentos del ayer de su presente, me refiero cuando era niño o adolescente? Otra conclusión es que la música tiene gran poder de convocatoria. La buena música, como lo hemos visto, convoca a los seres más elevados. De la misma forma que nosotros planteamos en el espiritismo la ley de afinidad también se observa con los tipos de música. Otra conclusión, la buena música se relaciona con la belleza del universo, con el bien sublime. Está la música que no tiene texto, cuya melodía uno siente que le mueve el piso. Como hay un tema de Juan Sebastián Bach que se llama Aria en Sol. Cuando uno escucha esa obra, siente que se transporta. Cabe resaltar que Juan Sebastián Bach, él siempre decía que componía para la gloria de Dios. Otra conclusión es la música espiritual se puede manifestar de diferentes maneras, con o sin instrumentos musicales.
con la intervención del medium o sin ella. Es decir, nosotros también recibimos la influencia de esas músicas espirituales. Y si usted es medium, pues con mayor razón. De la misma forma en que se dice en términos populares que cuando un espíritu va a desencarnar, él recoge los pasos, es decir, que da como que una última vuelta para despedirse de los amigos. En algunos casos, esa última vuelta, esa despedida, va precedida de música. En ese sentido, atendiendo estas conclusiones, vale la pena que usted, hermano amigo que me escucha, tenga en cuenta lo siguiente. La evidencia del poder de la música es abrumadora. La música no son solo sonidos con el cual usted se embriaga. Esos sonidos tienen la capacidad de crear, ¿sí? De impulsarlo, de mover su fibra. La naturaleza de la música es tal que puede afectarnos de muchas maneras. Debemos reconocer que la música indudablemente juega un papel preponderante en la evolución del espíritu. Entonces, ¿qué le puedo decir? No lo olvide. Seleccione la música que escuche. Es importante que lo haga. Porque, como alguna vez lo dijo Rossini, la música es altamente moralizadora si es bien conducida. Bueno, por su atención, muchas gracias. Si hay preguntas, estoy aquí pues para tratar de resolverlas. Gracias, Álvaro. Sí, muy importante todo lo que nos has dicho. Yo quería como agregar unas cositas. Claro. Bueno, tú hablaste de la preparación espiritual que tuvo Kardec en su tiempo. Lo mismo se nos dice de la preparación en cuanto a la música, me refiero. Sí, claro. Y en cuanto a la época de Jesús, también entiendo que hubo muchos, en esa época eran vates, eran poetas que descendieron a la tierra para preparar ese momento. Virgilio y otros que cantaron y que dieron un tiempo de paz en esa época. La paz del emperador de turno presidió la venida de Jesús. O sea, preparó todos esos poetas y todos esos escritores, Homero, Virgilio, prepararon esa venida de Jesús, que necesitaba un ambiente propicio para esa tarea que él iba a hacer. Sí. También en nuestro hogar, yo recuerdo que en ese campo de la música, bueno, no estoy seguro ahora mismo si fue en nuestro hogar o en otro libro, habían varios tipos de música, o sea, en algunas estaba la música clásica y en otros lugares habían músicas populares, como para que la persona escogiera en qué lugar él quería estar y en qué lugar quería entretenerse o con qué tipo de música quería entretenerse. O sea que tampoco en el mundo espiritual hay una imposición de que tiene que ser solamente música clásica, como tú lo decías, ¿verdad? Sino que hay músicas populares que también, según el querer, el parecer, el sentir de cada persona, pues en ese momento gustaría de oír músicas populares también. Entonces, esa era otra cosita que quería como decir. Ahora, en los evangelios se habla de que en las reuniones de Jesús hacían cantos, o sea, en las ceremonias, en los encuentros, tenían canciones, o sea, cantaban ellos himnos como que para preparar ese ambiente. Álvaro Vélez también nos estaba mencionando
Ayer precisamente en el tema de las vibraciones nos estaba mencionando un mensaje de Becerra de Meneses en cuanto a que, y en las prácticas de las vibraciones que en algunas se cantan también en Brasil y en la espiritualidad superior para que haya como una armonía de esa tarea que van a realizar, ¿sí? Buscando una armonía. Y bueno, la última cosa que quería como agregar es que ese tema de gracias a la vida que tú mencionaste, pues es Divaldo Pereira, por ejemplo, a pesar de que no es en lengua portuguesa, sino en lengua castellana, pero han hecho traducciones al portugués de esta canción y él la coloca mucho en sus conferencias. Sí, sí. Sí, es que hay muchas canciones cuyo texto nos motiva a apreciar nuestra realidad. Hay muchas. De la misma Mercedes Sosa hay un tema que se llama Todo cambia. Cambia, todo cambia, se llama la canción. Y lo que dice el texto es que nosotros podemos cambiar lo que está pasando. Que plantea básicamente que bajo nuestro esfuerzo, pase lo que pase, nosotros podemos seguir avanzando y crear un mundo mejor. Claro que sí. Es decir, nosotros, bueno, es el común plantear que únicamente la buena música es la música llamada, entre comillas, clásica, refiriéndose a la música sinfónica de origen europeo. No, nosotros debemos pensar en nuestro contexto. También nosotros tenemos buena música en nuestras músicas tradicionales. Hay músicas de gaitas que solo son melodías que mueven, motivan por el diseño mismo melódico que nos permite hacer una especie de introspección a partir de eso que suena. Y eso ocurre con diferentes músicas que tenemos en Colombia, oyendo música llanera, oyendo música de la llamada de la región andina, llámese de las estudiantinas, de las chirimía caucana, oyendo de las músicas de San Andrés, oyendo las músicas del grupo esto de las músicas de acordeón, tanto en acordeón como en guitarra. Hay mucha música buena en el sentido de que nos motiva a nosotros a reconocernos y a ver que nuestro mundo puede ser mejor a pesar de todo lo que nos esté pasando. Bien, Álvaro. Miguel Raxón de Guatemala hace un comentario, pero no sé si es una afirmación o una pregunta. Miguel, no sé si la quieras hacer directamente. Dice, ¿es válida la implementación de música, entre paréntesis, corito, en las reuniones espíritas y en las conferencias? Saludos de Guatemala, Miguel Raxón. Si es válida. Buenas tardes, sí, gracias. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, sí, pues sí, básicamente es que se me olvidó ponerle ahí signo de interrogación, pero por ejemplo, acá en algunas regiones del interior, pues acostumbran antes de una reunión espírita de estudio, pues acostumbran poner música, se ponen a cantar con guitarras o con pianos y todos los instrumentos pues, que existen. Pero si será eso válido, pues, o si será, no sé cómo explicarme, normal que haya ese tipo de músicas en las reuniones espíritas de estudio e incluso en las conferencias. Esa es mi duda. Gracias. Bueno, a ver, allí hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la intención de esas músicas que se están utilizando? ¿Se utilizan para qué? Porque si es para preparar, ¿sí?, como una ambientación que ayude al equilibrio energético de lo que va a ser, es perfectamente válido.
decir, si es una conferencia y antes de la conferencia entonces hay una presentación musical donde pues el tema motive, ayude, esclarezca. No tiene que ser espíritu el tema, ¿da? Me refiero a lo que está planteando el texto de la canción. Ahora, si es solo instrumental, también es válido, es decir, música que no es cantada, sino que es solo tocada con los instrumentos, llámese guitarra, marimba, piano, en fin. Cuando haces la pregunta te refieres a las reuniones de estudio, ¿cierto? No a las reuniones mediúnicas, ¿cierto? Estamos hablando de las reuniones de estudio, porque en el caso de las reuniones mediúnicas, lo que se acostumbra es, si se coloca música, será música instrumental de ambientación, porque nos permite concentrarnos más. Si tiene texto la música, no es aconsejable porque nos desviamos, tendemos a concentrarnos en lo que está diciendo la letra. Entonces, en las reuniones mediúnicas, por ejemplo, cuando a veces se utiliza música instrumental. Entonces, volviendo para complementar la respuesta, se puede utilizar teniendo claro el objetivo del uso de la obra musical que vas a utilizar en esa muestra. Abel, no sé si, Abel, ¿estás por allí? Sí, sí. Yo creo que está claro, Miguel. Sí, sí lo tengo bien clarito. Es que el problema, Abel, es de que, digamos, algunas reuniones ya se asemejan mucho a reuniones religiosas cuando se implementan ese tipo de música, porque entonces ya alguien nuevo o alguien principiante y escucha eso, pues se confunde, ¿verdad? Porque dice, bueno, entonces esto es religión. Esa es Sí, ¿cómo se llama? Mi inquietud, tu ¿verdad? inquietud. Porque sí se escucha mucho y entonces sí se asemeja mucho a una reunión de corte religioso. Eso, Ese es el gran problema. sí. Entonces, si piensa en eso, ¿con qué intención se hace? ¿Cuál es el objetivo de utilizar música allí para que vaya aclarando? Es decir, eso amerita que el grupo participante haga una reunión sin público, claro, para aclarar ciertos aspectos relacionados con esa presentación, con qué intención se hace, para que no haya confusión, por supuesto, como lo están diciendo. Sí, normalmente lo dejan siempre, bueno, la intención es definitivamente armonizar el ambiente previo a la reunión, pero, o sea, mi aseveración es de que eso ya como que se ha degenerado, en otras palabras. Ya. Bueno, a tomar riendas en el asunto y entonces hacer eh, unos diálogos con ellos, hablar las cosas. No siempre uno hace eso, eh, no es que quiera hacerlo por copiar los otros modelos, sino que a veces desconoce la razón de ser del por qué la utilidad de la música en ese tipo de actividades. Si se aclara eso, entonces seguramente eh, eh, esas presentaciones, el uso de la música va a mejorar en las actividades que ustedes tienen planeadas. Así es, así es. Sí, Un ejemplo de esto son las actividades de CONCAFRAS. sí. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos que cuidarnos en ese aspecto porque, digamos, nosotros tenemos muy claro que la adoración a Dios es más con los hechos que con las palabras y con los cánticos. Nuestros hermanos de las religiones a veces con estos actos que pues son bellos, armonizan, pero que le gastan un tiempo muchas veces muy extenso.
piensan que pueden reemplazar el cambio personal, la reforma íntima, y no, eso no reemplaza, los actos exteriores no reemplazan, entonces por eso es muy importante que no se confundan estas actividades como propias de la práctica espírita. Los espíritas tenemos muy claro que la adoración es en cuanto al comportamiento, ¿verdad? Que lo que más desea Dios es que cada día seamos mejores, que sirvamos mejor a nuestros hermanos y no con prácticas que pueden ser exteriores como cantar, como danzar, como todo este tipo de actividad que pueden ser muy bonitas, pero que no necesariamente el ser eso las transforma. Como decía Álvaro, es una ayuda, ¿verdad? Es un complemento. El tema musical, las armonizaciones, pero el verdadero cambio personal es lo que realmente nos va a llevar a nosotros a trascender, a salir de este planeta mejor que como llegamos. ¿Sí? No la música o cantar como actos exteriores, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene que tomar sus propios análisis y sus propias decisiones en cuanto a esto. ¿Sí? Gracias, Abel. Yo creo que con tu explicación está, pero súper claro. Sí, debemos saber la intención y hacer nuestro cambio interno, que ese es muy personal, ¿verdad? Es muy interno, es íntimo. No podemos estar ahí, como tú dices, haciendo cosas exteriores, tratando de demostrar que vamos a cambiar. No, sino que estamos haciendo nosotros en nuestra intimidad, en nuestra soledad, en nuestro quehacer diario de pensamiento. Sí, muchas gracias por tu explicación, está muy clara. Gracias. El conócete a ti mismo que nos hablaba el espíritu de San Agustín en el libro de los espíritus, ¿no? Ese ejercicio de autoconocimiento nos ayuda a realmente a cada día ser mejores. Sin ese trabajo íntimo, solamente con actos exteriores, no lo vamos a conseguir, ¿verdad? Bueno, Álvaro, si quieres, entonces Evelyn. Buenas tardes. Evelyn, ¿vas a decir algo, Evelyn? Sí, buenas tardes. Una pregunta que quería hacer con respecto a los sonidos, que habla mucho sobre los sonidos bineurales. ¿Es bueno, es malo? Si es verdad que llegan a influenciar a las personas o qué hablan los espíritas respecto a eso. Repite, Evelyn, que no te... Los sonidos bineurales, porque en YouTube hay mucho de los sonidos bineurales, entonces según eso llegan a influenciar a las personas para bien o para mal. ¿Es real o eso es una mentira? Si es conveniente que se escuchen o no, ¿qué piensan los espíritas respecto a eso? Bueno, ese es un tipo de sonido que afecta, a ver, es una especie de engaño al cerebro porque están diseñados de tal forma que la forma en que se percibe el sonido es diferente, ¿no? Por eso decía que es una especie de engaño. Si uno se coloca unos audífonos y escucha ese tipo de música, da la sensación que el sonido como que lo englobara uno, no que entra directamente por los oídos, como uno acostumbra a oír, por ejemplo, cuando se coloca audífonos, sino que el sonido parece que se ubicara a veces al frente, a veces atrás, alrededor. Bueno, eh, eso tiene sus pros y sus contras. Los expertos, pues bueno, ese no es mi campo de formación, pero hasta donde entiendo, influye en nosotros, claro. ¿Cómo plantearlo? A ver, puede afectar a nivel orgánico, dependiendo de la forma como esté diseñado ese tipo de movimiento. Bueno, lo que pasa es que no quiero hacer unas
aseveraciones de un campo tan específico como eso. Pero sí, Evelyn, sí hay estudios que hablan sobre escuchar con precaución. A veces, por ejemplo, el abuso de este tipo de música puede generarte dolores de cabeza, por ejemplo, dependiendo del diseño en que está construido el audio sonoro, el llamado de la corriente esta bineural. Pero sí puede afectar. Hay que leer un poco más sobre el tema y no escuchar todo lo que esté sonando con ese tipo de música, ¿no? Hay que tener precaución. Bueno, yo la verdad que Gracias. no había oído Ajá. nunca eso, así que hay Sí, que pero documentarse. En YouTube hay cantidad de videos respecto a eso y siempre a uno le produce curiosidad porque se usa mucho y que para sanación, ya, lo que tiene también que ver con la meditación. Entonces eso me produce curiosidad por lo que hay mucho, o sea, hay cantidades. Entonces no sé, pienso que no Sí. sé si sería conveniente o no, si está bien. O sea, que Bueno, de todas prometo. maneras es mejor con precaución. Sí, prometo que voy a consultarles a unos Mm, amigos que son expertos más en el tema, que son los que tienen maestrías en musicoterapia, para mm. preguntarle con más detalle al respecto, porque es un tema Mm. bastante puntual donde no es, no es mi campo en el cual me desenvuelvo. Yo estuve alguna vez también me llegaron unos audios, no sabía qué era, me dijeron, profe, escuche esto. Cuando lo oí, porque también para que suene se necesita que los audífonos sean especiales, es que estén bien distribuidos en cuanto a que distribuya el sonido izquierdo, derecha, eh, que maneje un aspecto que tiene que ver con la calidad del sonido. No todos lo hacen, ¿no? Si son monofónicos, no funcionan, deben ser unos audífonos que sean estéreo. Y recuerdo que escuché a la primera, me sorprendí porque nunca lo había oído, eso lo oí en época de pandemia, recuerdo. Y como a la segunda canción me dio dolor de cabeza, literalmente. Dije, ¿pero qué me pasa? Y entonces me quité y duré con el dolor de cabeza, no sé, tal vez media hora. Luego me tocó decir, me sentí como si me hubieran hecho una descarga energética, pero al revés, o sea, como si me hubieran hecho una remoción para quitarme. Eso sentí yo, pero no tiene que pasarle todo el mundo. De todos modos, eso me ocurrió con esa experiencia. Estoy hablando del año 2020, cuando por allá en abril que estamos iniciando la pandemia. Pero sí, de todos modos, eh, Hay que tener mucho averiguar. cuidado, hay que tener Claro, mucho cuidado con eso, entonces. sí, no sé en términos específicos lo que me estás preguntando, por eso te dije, voy a hablarte de mi experiencia. Nos los reenvía a los grupos, no los envías y yo los reenvío a los grupos. Ok, sí, y voy a consultarlo, Evelyn, ¿no viste? Sí es bueno porque es que hay demasiado, entonces uno de pronto puede caer por, por no conocer, por no saber, ya, porque Sí, como sí, se muestra como un tipo de terapia, como un tipo de autoayuda, entonces de pronto uno puede caer en esa situación, entonces siempre es bueno como conocer un poco respecto Pero a lo eso. mismo, Evelyn, lo mismo que acabamos de Mm, decir, sí, sí. por más ayuda que sea, eso no reemplaza nunca el trabajo personal, la Ah, reforma no, sí, íntima, ¿sí? Ser cada día mejor, actuar sí. mejor con tu No, pero prójimo. yo me refiero a lo cuando se aplica un tipo de terapia, por decirte un tipo de terapia como ayuda hacia otra persona, puede ser. Entonces, a veces se tiende a utilizar como ese tipo de sonidos. Entonces, no sé si eso es conveniente, no es conveniente, si claro, está bien. sí. Ya, Sí, es por como eso es eso. bueno, eso hay que Ujú, preguntarlo, como acabas de decirlo también, es que hay que buscar al experto del tema. Y mm, volviendo a lo que dice, a ver, la importancia de entender que la música es una ayuda, sí, por supuesto, es una ayuda, pero también hay que conocer cómo se canaliza esa ayuda, ¿no? Porque a veces uno actúa eh, con ciertas herramientas,
Pero por desconocimiento, en vez de ayudar, entonces vaya a ser peor para la persona. Es bueno conocer, claro que sí. Bueno, muchas Listo. gracias, Álvaro, muy amable. Gracias, Evelyn, a ti. Bien. Bueno, Álvaro, entonces ciérranos por favor con una oración de pensamiento tú. Gracias, claro que sí. Bueno, nos vamos a disponer